El cristal de la copa tintineó contra la cuchara, silenciando la sala. Mi padre, Ricardo, alzó su whisky. Por mi hijo, Carlos, el único heredero de la finca de Mallorca, valorada en 20 millones de euros. 50 personas aplaudieron. Mi hermano lo absorbió todo, como un rey. Yo, de pie, en la sombra de la librería, apretaba un único sobre de Manila contra mi pecho. No loré, no me inmuté, solo sonreí. Una curva fría y afilada en mis labios. Clavé mi mirada en Marcos, el abogado de la familia, y pronuncié 4 palabras que congelaron la sala. ¿De verdad que no lo sabes? Mi padre se puso morado. No. ¿El qué? Antes de contarte qué había en ese sobre y por qué la cara de mi hermano pasó de la arrogancia al blanco fantasmal en 3 segundos, déjame un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Mi nombre es Valeria. Tengo 29 años y durante la última década, para esta gente, no he sido una persona, he sido un activo de alto rendimiento, un algoritmo de gestión de propiedades con pulso. Mientras la sala me miraba fijamente, esperando una explicación, dejé que el silencio se estirara. Quería que sintieran su peso, porque antes de reducir su reino a cenizas, necesitaba recordar exactamente quién lo había construido. Durante 10 años, yo llevé la finca de Mallorca. No solo la gestioné, le di vida. Me pasé semanas de 80 horas luchando con concejales del ayuntamiento por los permisos de obra para el embarcadero. Negocié con contratistas que intentaron cobrarnos un 40% más, solo porque veían el apellido de una familia rica en el cheque. Era yo la que se levantaba a las 3 de la mañana, cuando reventaba una tubería en la casa de invitados, con el agua helada hasta los tobillos mientras mi padre dormía plácidamente en la casa principal. ¿Y Carlos? Mi hermano se pasó esos 10 años en lo que mi padre llamaba viajes de negocios. Todos sabíamos lo que eran. Eran juergas en Ibiza, escapadas de esquí a Baqueira Beret y fines de semana largos en Canarias, recuperándose del estrés de ser el heredero. No sabía distinguir un contrato de arrendamiento del menú de un restaurante. Sin embargo, cada vez que un proyecto terminaba a tiempo y por debajo del presupuesto, gracias a mí, Ricardo le daba una palmada en la espalda y decía: «Buen trabajo. Hijo, estás construyendo un legado». Creían que me estaban utilizando. Creían que yo era la pequeña segundona obediente, desesperada por una migaja de aprobación. Pero no se dieron cuenta de que mientras yo arreglaba sus váteres y cuadraba sus cuentas, también estaba aprendiendo dónde estaban enterrados los cadáveres. Estaba aprendiendo los códigos, las leyes y los vacíos legales. Me rompieron entonces. Me hicieron sentir pequeña. Pero hoy, quien sostiene el martillo soy yo. El punto de quiebre ocurrió hace exactamente 7 días. Entré en el despacho de Ricardo, con una pila de informes financieros. La finca acababa de cerrar su trimestre más rentable, gracias en su totalidad a un plan de reestructuración que yo había diseñado. Me senté y finalmente pedí lo que merecía. No pedí el pastel entero, pedí el 10% de las acciones, una pequeña porción de la propiedad para reconocer que yo era el motor que mantenía en marcha su vida de lujo. Ricardo no solo dijo que no, me miró con genuina confusión, como si su tostadora acabara de pedirle un sueldo. ¿Acciones? Río, sirviéndose una copa. Valeria, tú no tienes acciones. Tienes un techo sobre tu cabeza, yo hago el trabajo. Papa Día, con una voz temblorosa que odié. Carlos no hace nada. Yo he creado este valor. Me he ganado una parte. Fue entonces cuando la máscara se cayó. Estrelló su vaso contra la mesa, el líquido salpicando su mano. ¿Que te lo has ganado? Tú no te has ganado nada. Te di de comer durante 18 años. Te vestí. Pagué tu ortodoncia. ¿Crees que eso fue gratis? Rodeó el escritorio, acercándose a mi cara.
con los ojos fríos, muertos. Tú no eres una socia. Valeria, eres mi inversión. Invertí dinero en ti para que pudieras ser útil a esta familia. Tú no recibes dividendos de la empresa. Eres una herramienta de la empresa. No confundas tu función con tu valor. Me quedé allí, sintiendo como mi alma se convertía en hielo. Ese fue el momento. Esa era la matemática narcisista que gobernaba mi vida. Para él. Yo no era una hija a la que amar. Era una deuda que nunca podría ser saldada. Era un electrodoméstico que había empezado a hacer ruido. Salí de su despacho sin decir una palabra. Él pensó que me había puesto en mi sitio. Pensó que me fui a mi habitación a llorar. En cambio, me fui a mi oficina. Abrí la caja fuerte y saqué el sobre de Manila, que llevaba 3 años escondiendo. Quería el retorno de su inversión. De acuerdo. Estaba a punto de cobrar. Ser la segundona no es solo ser la segunda mejor. Es ser una póliza de seguro, por la que nadie quiere pagar la prima. Existes únicamente para ser utilizada en caso de emergencia y luego devuelta al armario cuando la crisis ha pasado. Durante los últimos 3 años, yo viví en ese armario. Vi a mi hermano Carlos tratar el negocio que yo construí como su cajero automático personal. No solo gastaba dinero, lo incineraba, como aquella vez que invirtió 50.000 euros en una estafa de criptomonedas dirigida por un tipo que conoció en una mesa de blackjack en un casino de Marbella. Cuando el dinero se esfumó, Ricardo no se enfadó. Simplemente me llamó a su despacho y me dijo que moviera algunos números para cubrirlo. Dijo que Carlos era un visionario que asumía riesgos. Dijo que yo era demasiado reacia al riesgo para entender las altas finanzas. No discuti, moví los números, pero también hice una copia de la transacción. Registré la fecha, la hora y la dirección IP. Luego estuvo la gala de verano de hace 2 años. Carlos debía conseguir los permisos de catering. Sí lo olvidó. Por supuesto. Porque estaba ocupado en un yate en el Mediterráneo. 2 días antes del evento, el ayuntamiento amenazó con clausurarnos. Pasé 48 horas seguidas en el ayuntamiento, cobrando cada favor que tenía, sobornando a funcionarios con donuts y encanto, y reescribiendo los protocolos de seguridad a mano. Salvé el evento. En la cena de esa noche, Ricardo alzó una copa. Por Carlos dijo, Hayonte, por organizar el evento de la temporada. Carlos sonrió, moviendo su vino en la copa. No fue nada. Papá, solo se necesita un poco de carisma. Luego me miró, sentada en el extremo más alejado de la mesa con mi ropa de trabajo, los ojos ardiendo por la falta de sueño. Pareces cansada. Valeria, quizá deberías descansar un poco. Deja que los peces gordos se encarguen de la celebración. Toda la mesa se rió. Mis primos, mis tías, los inversores. Me miraron con esa sonrisa compasiva que la gente reserva para el servicio. Vieron a una chica cansada y desaliñada con una adicción a las hojas de cálculo. Se burlaban de mis carpetas. Ponían los ojos en blanco ante mi obsesión con los recibos. Se rieron de mí entonces. Pero no sabían que esas hojas de cálculo eran la pala con la que estaba cavando sus tumbas. No sabían que cada vez que me ignoraban, yo estaba documentando un delito grave. Cada vez que Carlos falsificaba una firma, yo la archivaba. Cada vez que Ricardo movía activos para ocultarlos a Hacienda, yo guardaba el archivo. Creían que yo llevaba las cuentas para salvarlos. Yo llevaba las cuentas para enterrarlos. Me senté en aquella mesa, bebiendo agua, y me di cuenta de algo que lo cambió todo. No me odiaban. Para odiar a alguien, primero hay que respetarlo. Se odia a un enemigo. Ellos, simplemente, no me veían. Yo era un mueble. Era el router del Wi-Fi. Era una infraestructura necesaria, completamente invisible hasta que dejaba de funcionar. Y ese fue su error fatal, porque cuando tratas a alguien como una pieza de maquinaria, olvidas que la maquinaria no tiene lealtad. Olvidas que si presionas demasiado a una máquina, no
Laura. No suplica piedad, simplemente se rompe. Y cuando se rompe, se lleva toda la fábrica con ella, de vuelta en el salón. Los aplausos para Carlos finalmente se apagaron. Mi padre me miró, molesto por haber interrumpido su momento. Pensó que iba a montar una escena sobre la justicia. Pensó que iba a llorar por las acciones otra vez. No tenía ni idea de que las acciones ya no existían. Di un paso adelante. Las tablas del suelo crujiendo bajo mis tacones. El sobre de Manila pesaba en mi mano. Denso, con el peso de 3 años de silencio. Miré a Carlos. Sonreía con arrogancia. Esa misma inclinación de cabeza prepotente que tenía desde que éramos niños. Creía que había ganado. Creía que la corona ya estaba en su cabeza. No sabía que era de papel. Y no sabía que yo sostenía la cerilla. Carlos se apartó de un grupo de admiradoras y se acercó pavoneándose hacia donde yo estaba. Olía a whisky de 18 años y a confianza inmerecida. Se apoyó en la librería, moviendo su copa, mirándome con esa expresión medio condescendiente que reservaba para el servicio. No pongas ese charé, Valeria dijo. Su voz lo suficientemente baja para que los invitados cercanos no oyeran el veneno. Para que alguien gane. Alguien tiene que perder. Así es el capitalismo. Tú no has ganado nada. Carlos, dije, manteniendo la voz firme. Te han entregado un premio que no te has ganado. Seguió. Un ladrido seco. ¿Ganado? ¿A quién le importa eso? La posesión es el 90% de la ley. Y, desde hace 5 minutos, yo lo poseo todo. Hizo un gesto grandioso hacia la sala. La vista al mar. El arte caro. Ya estoy haciendo cambios. Visión de futuro. Empezando por la casa de invitados. Se me encogió el estómago. La casa de invitados no estaba vacía. ¿Qué pasa con la casa? La he vaciado esta mañana, dijo casualmente, tomando un sorbo de su bebida. La voy a convertir en una sala VIP. Mesas de póker. Humidores. Todo el tinglado. Necesitaba el espacio para la fiesta de después. ¿Qué la has vaciado? Lo miré fijamente. Carlos. La señora Hernández vive ahí. La señora Hernández era la mejor amiga de la abuela Leonor. Tenía 82 años, era frágil y le aterrorizaban los cambios. La abuela le había prometido un hogar de por vida. Yo era la que se aseguraba de que su calefacción funcionara, la que le llevaba la compra y me aseguraba de que se sintiera segura. Ya no se encogió de hombros Carlos. Le dije que hiciera las maletas. Envié a un par de tíos para que le ayudaran a llevar sus trastos a un hostal de carretera. Estaba llorando, montando una escena. Patético. La verdad. Pero no puedes dejar que el sentimentalismo se interponga en la optimización de activos. Sentí que la sangre se me helaba. No solo había desahuciado a una inquilina, había desahuciado a una anciana moribunda, que era prácticamente de la familia solo para poder tener un lugar donde fumar puros con sus amigos degenerados. Ni siquiera esperó a que la tinta se secara. Lo hizo esa misma mañana, antes de ser oficialmente el dueño. Tiene 82 años, susurré. Has metido a una mujer de 80 y 2 años en un hostal. He eliminado el peso muerto. Valeria, lo que me lleva a ti. Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Papá y yo hemos hablado. Ya no necesitamos una administradora. Tengo amigos que pueden llevar las cuentas. Y seamos sinceros, no es que tengas otra cosa en tu vida, ni marido, ni hijos, ni legado. Eres un callejón sin salida genético. Me dio un golpecito en el hombro con el dedo. Así que este es el trato. Puedes quedarte en tu pequeño apartamento sobre el garaje durante un mes mientras buscas trabajo. Pero esta noche, eres personal. Coge una escoba y limpia el champán derramado en el pasillo. Sé útil por una vez. Me guiñó un ojo. Se dio la vuelta y caminó de nuevo hacia la multitud, chocando los 5 con un primo al pasar. Lo vi marcharse. Vi cómo se pavoneaba, cómo se adueñaba de la sala, cómo se creía intocable.
Acababa de cruzar la última línea. Ya no se trataba solo del dinero. Ya no se trataba solo de la falta de respeto. Se trataba de la señora Hernández. Temblando en la habitación de un hostal, porque este monstruo quería una sala de póker. Quería que fuera útil. Quería que limpiara el desastre. De acuerdo. Lo limpiaría. Frotaría esta familia entera hasta que no quedara nada más que la verdad. Miré el sobre en mis manos. El sello aún estaba intacto. Pasé el pulgar por debajo de la solapa y lo abrí. El sonido fue agudo, como un hueso rompiéndose. Era hora de ponerse a trabajar. Caminé hacia el centro de la sala, mis tacones marcando un ritmo constante sobre el parqué. Carlos se reía con un grupo de inversores, gastando ya un dinero que no tenía. Ricardo aceptaba las felicitaciones del alcalde. Parecían tan seguros, tan invencibles. Perdonad, dije. Mi voz no era alta, pero cortó el murmullo como un cuchillo. Antes de continuar con la celebración, hay un pequeño asunto administrativo que debemos aclarar. Ricardo se giró. Su sonrisa forzada. Valeria. Ahora no. Estamos en medio de un brindis. Es sobre las escrituras, dije, levantando el sobre. Específicamente, sobre la propiedad de la finca de Mallorca. Carlos puso los ojos en blanco. Déjalo ya. Valeria, papá ya lo ha anunciado. Soy el dueño de todo. Supéralo, en realidad dije, abriendo el sobre y sacando una pila de documentos. No lo eres. Me acerqué a la mesa más cercana. Aparté una bandeja de canapés caros y extendí los papeles uno por uno. La escritura de la casa principal, la escritura de la casa de invitados, las escrituras de las 3 propiedades de alquiler en la costa norte. Estas son las escrituras originales, dije. Mi voz tranquila, proyectándose hasta el fondo de la sala. Registradas en el registro de la propiedad. No ayer, ni la semana pasada. Hace 3 años. Marcos, el abogado de la familia. Frunció el ceño y se adelantó. Cogió el primer documento. Ajustándose las gafas. Escaneó el celo de registro. La fecha. La firma. Su rostro palideció. Miró el siguiente. Y el siguiente, Ricardo, dijo Marcos, con la voz temblorosa. Son auténticas. Se registraron hace 3 años. ¿De qué estás hablando?, espetó Ricardo, arrebatándole el papel. Es imposible. Mi madre me lo dejó todo a mí. La abuela Leonor no confiaba en ti. Papá Díaz. Sabía que le darías todo a Carlos. Y sabía que Carlos lo destruiría en un año. Así que, hace 3 años, en su lecho de muerte, transfirió toda la finca a un fideicomiso. Un fideicomiso gestionado únicamente por mí. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el hielo derritiéndose en las champaneras. He sido la propietaria durante 3 años, continué, mirando directamente a Carlos. Cada contrato de alquiler, firmado por mí. Cada pago a contrachistas, autorizado por mí. Y el alquiler no iba a la cuenta familiar. Iba a una cuenta fantasma que abrí para pagar las deudas que Carlos acumulaba en secreto. Saqué otra hoja de papel. Un libro de contabilidad. Deudas de juego en Ibiza. La indemnización por el accidente de coche en Marbella. La inversión en esa estafa de criptomonedas. Lo pagué todo. Te dejé jugar a ser rico mientras yo limpiaba tu mierda. La cara de Carlos era una máscara de asombro. Tú me robaste el dinero. Te salvé el culo le cogí. Pero he terminado de salvarlo. Desde esta mañana he disuelto la cuenta fantasma. Se acabó la barra libre. Metí la mano en el sobre por última vez y saqué una sola hoja de papel. Me acerqué a Carlos y se la estampé en el pecho. Y esto, Díaz, es una orden de desahucio. No para la señora Hernández. Para Chi. Ricardo farfullaba, su cara adquiriendo un peligroso tono púrpura. ¿Por qué?, gritó, repitiendo su arrebato anterior. ¿Por qué esperaste? ¿Por qué nos dejaste humillarnos durante 3 años? Lo miré.
Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo, sentí poder. Porque te conozco, dije. Sabía que si te decía la verdad, me habrías manipulado con la culpa, me habrías demandado, me habrías intimidado hasta que te lo hubiera devuelto todo. Tenía que esperar a que hicieras tu jugada. Tenía que esperar a que reclamaras la propiedad públicamente, delante de todos estos testigos, para que cuando yo revelara la verdad, no tuvieras dónde esconderte. Miré a los invitados atónitos. Te dejé construir tu castillo sobre arenas movedizas. Popa, específicamente, para poder verlo hundirse. Era un caballo de Troya. Había llevado la verdad dentro de sus muros durante 3 años, esperando el momento exacto en que intentaran borrarme. Y ahora, los muros se venían abajo. Carlos miraba la orden de desahucio, con las manos temblando. Entonces, una risa extraña y desesperada brotó de su garganta. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. ¿Te crees muy lista?, se burló, con los ojos desorbitados. Pero olvidaste una cosa. Sacó un documento doblado. La abuela firmó un poder notarial 2 días antes de morir. Me da el control sobre todos los activos, bienes inmuebles y fideicomisos. Anula tu pequeño fideicomiso. Lo anula todo. Lo sostuvo en alto como un arma. Gano yo, por un momento. La sala se congeló. Ricardo se relajó. Marcos dudó. Parecía que había perdido. Pero yo no estaba preocupada. Sabía exactamente dónde estaba la abuela 2 días antes de morir. Y tenía pruebas. Carlos agitó un documento como un trofeo. Poder notarial se burló. Duradero. Inmediato. Firmado el 14 de octubre. 2 días antes de morir. Ricardo exhaló aliviado. Sabía quién era el verdadero heredero, dijo, mirándome con desprecio. Marcos estudió la página. La firma parece válida, dijo con cautela. Sí, esto se sostiene. Anula el fideicomiso. Carlos se acercó, sonriendo. Así que, haz las maletas. Estás en propiedad privada. No lo miré a él. Miré la fecha. 14 de octubre, dije con calma. ¿Estás seguro? Le entregué a Marcos un expediente hospitalario. Los registros de la UCI de la abuela. Abiertos por el 14 de octubre. Marcos leyó. Su rostro se descompuso. Estaba intubada, dijo. Sedada en coma inducido. Con sujeción mecánica. Crucé mi mirada con la de Carlos. No podía afirmar nada. El silencio se volvió peligroso. No solo has perdido la casa, dije con voz firme. Has presentado un documento legal falsificado a un abogado delante de 50 testigos. Eso es un delito de estafa. Marcos dejó caer el documento. No puedo ser parte de esto, dijo. Ricardo. Esto es criminal. Ricardo miró a su hijo. ¿Pero qué has hecho? Carlos entró en pánico. Y entonces confesó. Usé la falsificación, jadeó. Tengo deudas privadas. $500,000. Les di la casa como aval. Vienen a las 5. Miré mi reloj. Las 5 menos cuarto. Ricardo me agarró. Tienes que firmar. Es tu hermano. Me solté. No os debo nada. Y he terminado de pagar por los pecados de Carlos. Abrí la puerta. Vosotros los invitasteis, dije. Este es vuestro trato. Mientras me alejaba en mi coche, unos todoterrenos negros entraban en la finca. No llamé a mi familia. Llamé a la policía. La casa fue embargada. Carlos fue a la cárcel. Ricardo lo perdió todo. Ahora vivo en un pequeño apartamento con un contrato de alquiler a mi nombre. El vino sabe a libertad. Dejé de intentar salvar a gente que estaba dispuesta a quemarme a mí para mantenerse caliente. Si alguna vez has tenido que elegir entre salvar a tu familia y salvarte a ti misma, no estás sola.